Qué alegría tenerte de vuelta en Foxverso para seguir disfrutando de esta increíble aventura. Como siempre, queremos recordarte que esta historia es 100% ficción y que todos los derechos pertenecen a su autor original. Nuestro único objetivo es narrarla y compartirla con quienes disfrutan de este tipo de historias. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte a Foxverso, dejar tu like y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos. Y si eres de los que no pueden esperar para descubrir qué sucede después, en la descripción encontrarás más historias y contenido para que puedas seguir disfrutando de este universo. Ahora sí, ponte cómodo, relájate y continuemos con la aventura. Capítulo 153. Instalarse. El último piso del Grand Imperial Mall alguna vez fue un sitio de construcción abandonado. Ahora se había convertido en el hogar de George y Panam. Después de una generosa inyección de fondos, la construcción en el solar inacabado se reanudó rápidamente y se renovó toda la planta. Paredes modulares limpias, vidrio grueso insonorizado a prueba de balas y casi sin decoraciones llamativas en el interior. Los requisitos de George eran simples. Una cama para dormir, sillas y una mesa para las comidas y un escritorio para atender los negocios. Eso fue suficiente. Panam pensó que estaba demasiado desnudo. George dijo que estaba bien. Los dos discutieron sobre ello durante un tiempo y, al final, ganó Panam. Agregaron un sofá. También había una cama doble robusta. Cuando Griffin trajo a sus hombres para moverlo, su sonrisa casi llegó a sus oídos. George fingió estar ocupado mirando la vista, mientras Panam, con las orejas ligeramente rojas, ordenó a Griffin y a los demás que pusieran la cama en su lugar. En ese momento, los dos estaban sentados a la mesa, comiendo. La comida era sencilla. Arroz sintético de Cantao, carne enlatada y un plato de lechuga recién extraída de la tierra. Gracias a la bendición del Señor, las primeras hortalizas que habían plantado brotaron y crecieron rápidamente. Aún no era el momento de una gran cosecha, pero ya podían recoger algunas aquí y allá para probar. Panam masticó la lechuga, su expresión era difícil de describir. Era la primera vez que comía verduras completamente naturales. Esto, sabe raro. Para experimentar el sabor puro y natural, ni siquiera había añadido ningún condimento. El sabor de la tierra, dijo George, metiéndose un bocado de lechuga en la boca. La ligera amargura le hizo entrecerrar los ojos con satisfacción. La tierra no sabe así. Entonces es el sabor de Pacifica. Panam puso los ojos en blanco y siguió masticando. Jugo verde goteaba por la comisura de su boca con cada crujido. George no podía soportar mirarlo, así que extendió la mano y lo secó suavemente con el dedo. Panam se congeló por un segundo, luego le dio un ligero puñetazo a George en el pecho, con una dulce sonrisa tirando de sus labios. George, mientras tanto, miraba las noticias con expresión seria. El golpe de Panam apenas se registró. El panel de datos sobre la mesa estaba reproduciendo las noticias y la voz de la presentadora resonó por la habitación. Los últimos informes indican que la situación en la antigua Unión Soviética sigue siendo inestable. Las nuevas fuerzas armadas soviéticas, formadas conjuntamente por bolcheviques y mencheviques, han tomado el control del 67% del antiguo territorio soviético, incluidas ciudades importantes como Moscú, San Petersburgo y Kiev. Los restos de Soboil se han retirado a Asia Central y a partes de Europa Occidental. Las dos partes se encuentran actualmente en un punto muerto. George dejó el tenedor y miró las imágenes en la pantalla, mientras una avalancha de emociones complicadas subía a su pecho. Restos. Banderas rojas. Personas con uniformes militares que no combinan vitoreando desde lo alto de los tanques. Un disparo pasó junto a una bandera. Un campo rojo, una estrella dorada de 5 puntas y, debajo de la estrella, una hoz y un martillo cruzados. Estas personas tenían fe en sus corazones. Debieron haber sido apóstoles nacidos para Dios. La nueva Unión Soviética, murmuró Panam alrededor de su lechuga. De hecho, lo lograron. George pensó en esa clínica de Dogtown y en el joven que los había sacado del callejón a rastras. Recordó la expresión de su rostro cuando dijo: "No me gustan los nuevos Estados Unidos". Pablo, dijo. Panam hizo una pausa. «¿Oms? Ese médico de Dogtown. El que nos salvó a mí y a Hansen. En aquel entonces, dijo que odiaba a Estados Unidos. Ahora que lo pienso, podría haber estado en la nueva Unión Soviética». Panam pensó por un momento y luego asintió. Podría ser. Se notaba a simple vista que no era un médico común y corriente. ¿Qué médico común y corriente se une a una misión suicida como esa? El teléfono de George vibró suavemente.
No dijo nada, lo sacó y miró la pantalla. Había un mensaje no leído de Paul. Fue breve. Señor George, me alegró mucho saber de sus hazañas en Pacífica. La nueva Unión Soviética tiene mucho que reconstruir. Si alguna vez tienes tiempo, eres bienvenido a venir a verlo. Todo por la Unión Soviética. El mensaje había sido enviado esa mañana temprano. George guardó su teléfono y siguió comiendo. ¿Quién fue? Preguntó Panam. Paul. Me invitó a visitar la nueva Unión Soviética cuando tenga tiempo. Los palillos de Panam se congelaron en el aire. ¿Vas a ir? Ya veremos. No puedo irme ahora. Panam resopló y volvió a comer. Ella no dijo. No tienes permitido ir, ni tampoco dijo. Iré contigo. Ella solo resopló, pero George entendió exactamente lo que significaba ese resoplido. Pruébalo. Estoy corriendo todo el día ocupándome de todo, ¿y todavía quieres ir a algún lugar a divertirte? Ni lo pienses. Después de la cena, Panam se fue a trabajar. Estos días, ella se fue temprano y regresó tarde, y el panel de datos que tenía en la mano nunca fue dejado. Cuentas, personal, suministros, contratos con empresas diversas. Todo estaba amontonado sobre su escritorio. Una vez, George sintió pena por ella y se ofreció a ayudar, pero menos de 2 minutos después de entrar, Panam suspiró y le dijo: Ve a practicar con tu espada. Solo empeorarás este desastre. Cuando George bajó las escaleras, pasó por el pasillo del segundo piso. Escuchó a Panam hablar con alguien dentro, su voz rápida y aguda, como si los estuviera regañando. Dudó por un momento, preguntándose si debía entrar, pero al final siguió caminando. Olvídalo. Si todavía estaba gritándole a la gente, eso significaba que aún podía soportarlo. Fuera de la plaza, en el campo, 20 robots de color gris plateado trabajaban intensamente. Sus movimientos se habían vuelto mucho más hábiles que cuando llegaron por primera vez. El representante Zhou había dicho que era una especie de programa de aprendizaje. George no lo entendió, pero le gustó. Cavar, sembrar, regar, deservar. Cada paso se llevó a cabo con perfecta precisión. La luz del sol caía sobre sus caparazones, reflejando un frío brillo metálico. George se agachó en el borde del campo y miró las exuberantes planturas verdes, con una sonrisa feliz y satisfecha extendiéndose por su rostro. El primer lote de lechuga, bok choy y rábanos de rápido crecimiento ya había crecido hasta la altura de la palma, cubriendo densamente el suelo. A este ritmo, podrían cosecharse en una semana más. Hizo los cálculos en su cabeza. 40 mu de tierra. Incluso con la estimación más baja por mu, aún podrían cosechar decenas de toneladas. Esa fue una cantidad enorme. La mitad se vendería a ejecutivos corporativos. Esas personas estaban cansadas de la comida sintética y en el momento en que veían verduras frescas, sus ojos se iluminaban. El precio sería fácil de negociar. La otra mitad se la quedaría para su propio pueblo. Cualquier cosa extra se cocinaría en sopa de verduras. Podrían instalar una olla enorme en la plaza y entregársela a la gente corriente que no podía permitirse comprar comida. Panam una vez lo llamó tonto y le preguntó de qué servía regalar comida. George dijo que no se trataba de ganancias. Se trataba de fe. Panam preguntó: ¿puede la fe poner comida en la mesa? George dijo: puede. Eso la hizo callar. Finalmente, esa misma noche, se cambiaron la ropa de cama. El viejo se había desmoronado por razones desconocidas. Capítulo 154. Picazón. Un haz de noticias voló por encima, con sus motores zumbando mientras la gran pantalla lateral reproducía un anuncio. Un hombre con una bata blanca estaba en un laboratorio, sosteniendo un tubo de ensayo, con una sonrisa tan brillante que parecía como si acabara de ganar la lotería. El nuevo producto de biotécnica, Bayer Probiotics. Desarrollado con dedicación por el Dr. Bayer en nuestro laboratorio de Berlín. Mejore su flora intestinal, descomponga las sustancias nocivas de los alimentos sintéticos, coma más sano y viva más fácilmente. Disponible ahora en las principales farmacias de Night City. Compre hoy y disfrute de un descuento del 20% por reserva anticipada. George levantó la vista y luego no le prestó atención. Night City reprodujo miles de anuncios como ese todos los días. La gente vendería cualquier cosa, por ridícula que fuera. Aún así, tendría que recordarle a Panam que cobrara una tarifa de publicidad. Lord George se levantó, se sacudió la tierra de las rodillas y se dirigió hacia la plaza. La gente ya estaba entrenando allí. Griffin estaba en el centro con los animales, sin camisa y empapado de sudor, practicando las posturas y golpes más básicos.
George había modificado las técnicas de lucha de la era de los cruzados, eliminando los movimientos que requerían armadura pesada y añadiendo algunas habilidades que se adaptaban mejor al campo de batalla moderno. No pregunten cómo sabía lo que convenía al campo de batalla moderno. Cuando tenías miles de vidas en tus manos, aprendiste lo que funcionaba. Griffin fue el que entrenó más duro. Incluso su habitual sonrisa tonta había desaparecido, reemplazada por una rara mirada de seriedad. Lo que vos enseña realmente es muy útil en una pelea, pensó. Una vez que fuera lo suficientemente bueno, iría a buscar a Sasquatch, los derrotaría también y los pondría bajo el mando del jefe. Aparte de la policía, escuadrones de soldados seguidores recién entrenados patrullaban ahora Pacífica. Tanto hombres como mujeres vestían túnicas con capucha y cota de malla que Panam había encargado a Cam Tao. Las túnicas eran blancas, con una águila bicéfala bordada en el pecho. La cota de malla se usaba debajo, y una vez que la túnica la cubrió, todo parecía realmente convincente. Llevaban cascos protectores para la nariz que solo dejaban expuestos los ojos y la boca, llevaban escudos y lanzas y espadas largas atadas a la cintura. Al frente de un escuadrón estaba una mujer llamada Marta. Una vez vivió en la comunidad haitiana y fue una de las víctimas de los Voodoo Boys. Toda su familia había sido sacrificada y ella fue la única que sobrevivió. Después de que George acabara con los Voodoo Boys, ella estuvo entre las primeras en acudir a él. Después de medio mes de entrenamiento, ya podía intercambiar algunos golpes con Griffin. Ella todavía perdía cada vez, pero al menos ya no cayó de un solo golpe. Señor. Marta se acercó a George, se detuvo y presionó su puño derecho contra el lado izquierdo de su pecho, haciendo el saludo que George le había enseñado. George asintió. Continuar la patrulla. Sí, señor. Marta dirigió al escuadrón hacia adelante. Sus pasos eran firmes, su escudo estaba nivelado y el ángulo de su lanza era el correcto. Hace medio mes, ella era una mujer temblorosa. Ahora parecía un soldado. George la vio alejarse y se sintió un poco conmovido. Todo gracias a la gracia del Señor. Caminó hasta la cruz y comenzó a practicar con su espada. Espada larga en mano, comenzó con las formas más básicas. Cortes, tajos, estocadas, golpes ascendentes. Cada movimiento fue constante, ni rápido ni lento. La hoja cortó el aire con un silbido agudo. La luz del sol golpeó el acero y reflejó un resplandor blanco cegador. Después de aproximadamente media hora de práctica, Griffin se acercó con el tipo de expresión que decía que tenía algo que decir pero no tenía idea de cómo decirlo. Jefe. Se rascó la cabeza. Hay algo que quería decirte. George bajó su espada y lo miró. Es solo que, algunos de nosotros hemos estado sintiendo algo extraño en nuestros cuerpos últimamente. Griffin extendió su brazo. Echa un vistazo. George lo miró. Había varias marcas en el brazo de Griffin debido a sus modificaciones, los puntos de implante de su armadura sublérmica. La piel a su alrededor estaba roja, casi como una reacción alérgica. Me pica, explicó Griffin. Solo alrededor de los puntos modificados. Pica muchísimo. No es el tipo de picazón dolorosa, solo, no sé cómo describirla. Los demás lo tienen todos, algunos peor que otros. Marta y los que no tienen modificaciones están bien. George frunció el ceño. Se acercó a Griffin y presionó las áreas enrojecidas con los dedos. Había bultos duros debajo de la piel, restos de los implantes, pero la temperatura era normal y no había signos de inflamación. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Alrededor de una semana. Todos los días, después del entrenamiento y la oración, empieza a picar. Desaparece después de un tiempo, pero al día siguiente vuelve. George cerró los ojos, hizo la señal de la cruz sobre su pecho y oró en silencio, buscando la guía del Señor. No hubo respuesta. Abrió los ojos, miró el rostro expectante de Griffin y sacudió la cabeza. No lo sé. Le preguntaré a Vincent más tarde y haré que Vic siga monitoreándolo. Griffin pareció un poco decepcionado, pero no dijo nada. Él simplemente asintió y volvió a entrenar. George estaba debajo de la cruz, observando a la gente entrenar hasta empaparse de sudor. Por alguna razón, la inquietud se instaló en su corazón. Cada vez que oraba, podía sentir al Señor mirándolo. Cada vez. El Señor no siempre respondió, pero su mirada siempre estuvo ahí. El Señor le dejó elegir por sí mismo. Que él mismo cargue con el peso. Solo en los momentos más críticos él se acercaría. Pero esta vez, por razones que George no podía entender, la mirada del Señor había desaparecido. Quizás la picazón no fuera lo suficientemente importante.
Si desea apoyar mi trabajo y desbloquear capítulos avanzados, puede seguirme en p-treon. p-treon/Gosparser, 60 capítulos más adelante. También puedes seguirlo como miembro gratuito para leer algunos capítulos avanzados. Capítulo 155. Sacro Imperio Romano Germánico. Un tramo negro AF se detuvo en el borde de la plaza. Las puertas se abrieron y salieron varias personas. Schmidt encabezaba el grupo, vestido con un traje gris oscuro cuidadosamente confeccionado, el pelo pulcramente peinado y la sonrisa refinada de un caballero europeo de la vieja escuela. Otros 5 o 6 lo seguían, todos vestidos aún más formalmente. Había un anciano con frac, el pelo veteado de gris y la espalda tan recta como si la hubieran medido con una regla. 2 hombres de mediana edad vestidos con trajes formales llevaban maletines. Unas cuantas personas más jóvenes los seguían, vestidos como asistentes o asistentes. George bajó su espada y los vio acercarse. Señor Jorge. Schmidt llamó desde lejos, ya extendiendo su mano. Su sonrisa era cálida sin ser excesiva mientras corría. Espero que esta visita no anunciada no te haya molestado. George le estrechó la mano. Señor Schmidt. ¿Qué le trae por aquí? Schmidt no respondió de inmediato. En cambio, se hizo a un lado y dejó que la gente detrás de él avanzara. Señaló al anciano del frac y dijo algunas palabras en alemán. El anciano asintió, dio un paso adelante y se inclinó levemente. Señor George, dijo Schmidt, cambiando al inglés. Este es el señor Hermann von Stein, el representante personal de su excelencia el duque von Stein. Su excelencia ha oído hablar de sus hazañas desde Europa y le tiene gran admiración. George miró al anciano con expresión un poco extraña. De Stein. Había escuchado ese apellido en su mundo original. Una antigua familia noble del Sacro Imperio Romano Germánico, con siglos de historia a sus espaldas. El varón que una vez fue su maestro parecía haber sido un pariente lejano de la familia von Stein. Von Stein hablaba una larga serie de alemanes con un marcado acento bávaro. Estaba claro que, para preservar la tradición, este señor no había sufrido modificación alguna. Schmidt tradujo a su lado. El señor von Stein dice que los círculos aristocráticos europeos están muy interesados en usted. Un verdadero caballero que se labró un dominio en Night City con nada más que espada y fe. Algo así no había sucedido en siglos. Jorge no dijo nada. Schmidt continuó. Su excelencia el duque propone que su familia entre formalmente en el linaje noble europeo. Este no es solo un título vacío, señor George. Significa que su título y territorio serán reconocidos en todo el mundo. No solo en Night City, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo civilizado. George lo miró, luego a von Stein y luego a los hombres que llevaban maletines detrás de ellos. ¿Qué trajiste? Preguntó. Los hombres de los maletines inmediatamente se adelantaron, los abrieron y sacaron varias carpetas gruesas. Una de las cajas contenía una genealogía escrita a mano, páginas de pergamino, escritura ornamentada y esquinas doradas. Otro sostenía un pergamino con un borrador del escudo de armas de la familia. Un tercero contenía una pila de documentos, todos en latín y alemán, densamente cubiertos de sellos. Este es el documento de reconocimiento de la alianza de la nobleza europea, dijo Schmidt, señalando la pila. Este es el borrador del diseño del escudo de armas de su familia. Este es el lema familiar preparado para usted. Por supuesto, todo aún requiere su aprobación final. George hojeó la genealogía. Registró la historia de la familia Joshua, comenzando con los caballeros teutónicos en el siglo XII, continuando con su migración a América en el siglo XIX, su declive en el siglo XX y finalmente su resurgimiento en la generación de George. Todo fue inventado. Pero fue bien fabricado. Las fechas, lugares y personas estaban todos alineados. Incluso los sellos y las firmas estaban ahí. Miró a Schmidt. La sonrisa de Schmidt no cambió, pero sus ojos estaban llenos de sinceridad. Esta era la idea perfecta que se le había ocurrido después de su último ataque de ansiedad. Dado que Biotechnica no pudo vencer a las corporaciones de otros países jugando el nuevo juego, bien podrían retroceder todos juntos. Señor George, dijo Schmidt con seriedad, sé que a usted no le importan los títulos vacíos. Pero en este mundo, hay cosas en las que tenerlos y no tenerlos marca una diferencia muy real. Con esto, serás un caballero reconocido por la alianza de la nobleza europea y tu territorio será una tierra privada protegida por el derecho internacional. Cuando esas corporaciones negocien contratos de arrendamiento con usted, ya no podrán tratarlo como a un advenedizo que tuvo suerte.
George dejó la genealogía y miró al viejo von Stein. El anciano dijo algunas palabras más en alemán. Schmidt tradujo. El señor von Stein dice que ha estudiado su habilidad con la espada, así como sus tácticas en Doctown y Pacifica. Dice que las técnicas que utiliza son verdaderas artes caballerescas medievales, con rastros del estilo del reino franco. Desafortunadamente, la mayor parte de la nobleza franca se ha extinguido o se ha dispersado. Solo podemos ayudarle a rastrear sus orígenes de esta manera bastante inadecuada. La boca de George se torció. No estaba seguro de si quería reír o suspirar. El lema de la familia, dijo, cambiando de tema. ¿Qué se te ocurrió? Schmidt desplegó el pergamino. Una línea de escritura latina fluida estaba escrita a lo largo de él. A eterna gratia Dei. Gracia eterna de Dios, tradujo Schmidt. George se quedó mirando las palabras y guardó silencio. Recordó muchas cosas. El momento en que despertó en Badlands. La primera vez oró y recibió la gracia divina. La vez que el Oro Club oró por los inocentes. El momento en que la luz del sol ahuyentó las nubes oscuras sobre las ruinas de Doctown. Él asintió. Eso funciona. Los ojos de Schmidt se iluminaron. ¿Qué pasa con el escudo de la familia? Preguntó George. Se abrió otro maletín, revelando un diseño de escudo de colores. Un campo blanco. Un águila bicéfala negra. En el pecho del águila había una pequeña cruz dorada. Las dos cabezas del águila miraban a izquierda y derecha, con las alas extendidas. En sus garras sostenía una espada y un escudo. George miró la cresta durante un largo rato. Se sintió extrañamente familiar. Si le quitaran la espada y el escudo, agregué la espada y el escudo, dijo Schmidt, con un toque de orgullo en su voz. Pensé que te quedaban mejor que un cetro y un orbe. Bien. Al escuchar la aprobación de George, Schmidt dejó escapar un suspiro de alivio y su sonrisa se volvió más genuina. Se volvió y le dirigió unas palabras en alemán a von Stein. El anciano asintió, sacó un documento de un maletín y se lo entregó a George con ambas manos. Era un certificado de pergamino escrito en latín. Por la presente se reconoce a George Joshua como el heredero legítimo de la familia Joshua, nobleza del Sacro Imperio Romano, y se le concede el título de Caballero de Pacifica, con Pacifica en su totalidad como su dominio. El escudo de armas de la familia será un águila bicéfala negra sobre un campo blanco, y el lema de la familia será Gracia eterna de Dios. Debajo del texto había densas filas de firmas y sellos. En la parte inferior estaba la firma y el escudo del duque von Stein. George guardó el certificado y miró a Schmidt. Gracias, señor Schmidt. Si desea apoyar mi trabajo y desbloquear capítulos avanzados, puede seguirme en p-treon. p-treon/Gosparser, 60 capítulos más adelante. También puedes seguirlo como miembro gratuito para leer algunos capítulos avanzados. Capítulo 156. Cada uno tiene su propia desgracia. El neón de Highgate Street siempre tenía ese nauseabundo tono rosa-violeta. Una mujer salió de la clínica de Fingers y se apoyó un rato contra la pared, esperando que pasara el mareo. Las habilidades con los dedos eran decentes, pero era tacaño con la anestesia. Cada vez que terminaba un examen, necesitaba mucho tiempo para recuperarse. Él también era fuerte. Parecía seco y flaco, todo piel y huesos, pero cada vez que ella le pagaba, él la dejaba sintiéndose floja y flácida por todas partes. Su nombre era Melania. Tenía 31 años y llevaba 12 trabajando como trabajadora sexual. 12 años atrás, se había escapado de Georgia a Night City con $300 en el bolsillo y el sueño de convertirse en la esposa de algún hombre rico. En aquel entonces, ella había pensado que era lo suficientemente bonita, lo suficientemente joven y lo suficientemente inteligente como para hacer algo por sí misma en Night City. 12 años después, todavía era trabajadora sexual. Solo que ahora había caído de los clubes de lujo de Japantown a una cama barata en Highgate Street. Las pequeñas modificaciones en su cuerpo le habían costado mucho. Parches para la piel, rellenos de labios, ajuste de senos, estabilizador espinal. Cada uno de ellos había sido pagado con dinero que ella había juntado tomando atajos donde podía. A los clientes les gustó la novedad. Si no cambiaste, nadie vino a buscarte. El dinero iría a parar a otra perra. Tocó el duro bulto en su cintura. Últimamente le había dolido mucho. Fingers dijo que el anclaje subcutáneo se había aflojado y necesitaba ser reemplazado. La cotización era 1500. Ella no tenía esa cantidad de dinero, así que todo lo que podía hacer era quedarse allí más de 2 horas y pagarle.
Fingers estaba de buen humor después e incluso ayudó a apretar algunos tornillos abajo, para asegurarse de que los clientes tuvieran una mejor experiencia. Después de salir de la clínica, mantuvo la cabeza gacha y caminó hacia la calle. Al pasar la esquina, una pantalla grande mostraba un anuncio. Probióticos Bayer. Desarrollados con dedicación por el Dr. Bayer en nuestro laboratorio de Berlín. Mejore su flora intestinal, descomponga las sustancias nocivas en los alimentos sintéticos, coma más sano y viva más fácilmente. Disponible ahora en las principales farmacias de Night City. Compre hoy y disfrute de un descuento del 20% por reserva anticipada. En la pantalla había un hombre con una bata de laboratorio blanca, sonriendo alegremente mientras sostenía un tubo de ensayo. Detrás de él había un laboratorio impecable. Melanie se detuvo y miró fijamente el anuncio durante un rato. Recordó a un cliente que había aceptado el mes pasado. Afirmó ser un mando intermedio en biotécnica, pero en realidad solo estaba haciendo recados para un perro corporativo. El hombre se había acostado en la cama alardeando de ello. El nuevo probiótico de nuestra empresa está elaborado exclusivamente para los nobles europeos. Una botella cuesta más de lo que se gana en un mes. Ella preguntó. Entonces, ¿puedes darme algunas botellas? El hombre se rió, ignoró la pregunta y la abofeteó 2 veces. Una vez terminado el trabajo, le dio una propina de 200 euros y le dijo que comprara algo bueno para comer. Melanie sacó su teléfono y comprobó su saldo. 342 eurodólares. Luego comprobó el precio de la farmacia. Un frasco de probióticos costaba 89 eurodólares. Con el descuento, quedó en 71,2. No es caro. No sabía por qué quería comprarlo. ¿De qué serviría? ¿Mejorar la flora intestinal? Ya ni siquiera tenía flora intestinal. Toda la parte inferior de su cuerpo había sido reemplazada por Izefirec y Beruare. Frío por delante, calor por detrás. Por eso también era algo popular en la calle Hig. Pero el hombre del anuncio sonrió muy feliz. La gente con batas blancas parecía muy respetable. El equipo de laboratorio detrás de ellos estaba muy limpio y brillante. Tal vez Melanie solo quería decirse a sí misma que las cosas del mundo superior no estaban completamente fuera de su alcance. Arrastró su cuerpo exhausto a la farmacia, compró un frasco y lo sostuvo con cuidado en la mano. Cuando regresó a su edificio de apartamentos, ya era casi de noche. Melanie miró el poco dinero que le quedaba y suspiró. Ella se saltaría una comida hoy. El edificio se encontraba en el límite entre el distrito Watson y Westbrook. La propiedad era un desastre y nadie la gestionaba. La pintura de la pared se estaba descascarando, las barandillas de las escaleras estaban oxidadas y la mitad de las luces del pasillo estaban rotas. La mitad que aún funcionaba parpadeaba como fuego fantasma. Melanie vivía en el 4º piso, en una habitación de apenas 10 metros cuadrados. El alquiler era de 400 libras al mes. Lo había compartido con otra chica antes, pero el mes pasado, un cliente golpeó a esa chica lo suficiente como para dañarle el riñón. La llevaron al hospital y nunca regresó. Melanie abrió la puerta. Las luces del interior estaban apagadas. Una pequeña figura se sentó en la cama. Mamá. Melanie se metió los probióticos en el bolsillo, se acercó y frotó la cabeza de su hijo. Tommy tenía 9 años y estaba flaco como un palo, pero sus ojos brillaban, igual que los de ella cuando era joven. En aquel entonces, había sido su primera vez como esclava sexual. Su cuerpo aún no había sido modificado y accidentalmente había dado a luz a este niño. Al final, ella simplemente siguió criándolo hasta ahora. ¿Comiste? Preguntó ella. Comí gachas. La estación de socorro me dio medio plato extra hoy. Gracias a eso, Sir George. Tommy la miró con los ojos brillantes. Mamá, regresaste temprano hoy. Regresé después del chequeo. ¿Qué dijo el doctor? Nada grave. Solo un pequeño problema. Melanie no quería hablar de eso. ¿Qué hiciste hoy en casa? Me conecté a internet. Tommy vaciló. Oh, claro. Algunas personas vinieron a buscarte esta tarde. La mano de Melanie se congeló. ¿Qué gente? Algunos hombres. Dijeron que les debías dinero y me dijeron que les avisara cuando regresaras. La voz de Tommy se hizo más pequeña. Pensé que eran ese tipo de clientes. Pero no esperaron. Simplemente se sentaron junto a la puerta. Luego, cuando escucharon tus pasos subiendo las escaleras, se levantaron. El rostro de Melanie palideció. Se giró para correr, pero la puerta ya estaba abierta. Capítulo 157.
Una cuerda se rompe en su punto más delgado. En la puerta había 3 personas. El rostro del líder estaba cubierto de metal. Su ojo izquierdo era una lente óptica roja y la mitad derecha de su rostro estaba revestida de acero. Cuando habló, los servomotores debajo de la placa emitieron un zumbido bajo. Melanie. Su voz sonaba como metal oxidado raspando. Te hiciste difícil de encontrar. Melanie retrocedió, protegiendo a Tommy detrás de ella. Yo, te devolví el dinero. Pagué 500 el mes pasado, 500. El líder se rió, el movimiento tiró de la placa de acero de su cara con un crujido agudo. Pediste prestado 1000. Han pasado 3 años. Principal más intereses, eso es 1.000.000. ¿Qué se supone que deben hacer 500? 1.000.000, la voz de Melanie tembló. No pedí prestado tanto. Solo pedí prestado 1000. Dijiste, ¿qué quieres decir con dijimos? El líder dio un paso adelante. Está todo ahí, en blanco y negro. Un contrato, firmado con tu propia huella dactilar. Así es como se calcula el interés. Si pensabas que era caro, no deberías haberlo pedido prestado. Melanie sabía exactamente cuál era ese contrato. Hace 3 años, Tommy tuvo fiebre alta, más de 40 grados, y ella no tenía dinero para llevarlo al hospital. Así que pidió prestados 1000 eurodólares a Maelstrom. Alguien le entregó un contrato y le dijo que lo firmara. Ella no lo leyó. No tenía sentido. Porque sabía que era solo para mostrar. Los locos de Maelstrom no eran exactamente personas a las que les importaran los contratos. No tengo esa cantidad de dinero, su voz era tan débil como el zumbido de un mosquito. Por favor, solo dame un poco más de tiempo, tiempo. El líder la agarró por el pelo y tiró con fuerza. Melanie gritó cuando todo su cuerpo fue empujado hacia atrás. Mamá. Tommy intentó correr hacia adelante, pero otro hombre le dio una patada en el pecho. Su pequeño cuerpo voló hacia atrás y se estrelló contra la pared. Dejó escapar un gemido ahogado, se acurrucó en el suelo y dejó de moverse. Tommy. Tommy. Melanie luchó desesperadamente, sus uñas rasparon varias líneas sangrientas en el brazo del líder. No se movió ni un centímetro. Él simplemente la arrastró hacia la puerta tirándola del cabello. No le hagas daño a mi hijo, por favor, no le hagas daño, tu hijo. El líder miró a Tommy, acurrucado en el suelo, y luego volvió a mirar a Melanie. ¿Su hijo vale 1.000.000? Otro hombre rebuscó entre las cosas de Melanie y encontró el frasco de probióticos que acababa de comprar. Lo levantó y lo miró. ¿Qué diablos es esto? ¿Probióticos? Le arrojó la botella al líder. El líder lo miró, se burló y lo arrojó al suelo. Solo basura como tú trataría esta basura como un tesoro. La botella rodó 2 veces por el suelo y se detuvo en un charco de agua sucia. Melanie fue arrastrada hasta la puerta. Sus gritos resonaron por el pasillo, recorriendo piso tras piso, hasta que el ruido del tráfico afuera se los tragó. Nadie en el edificio de apartamentos abrió la puerta. Cosas como esta sucedieron con demasiada frecuencia aquí. Involucrarse solo significaba traerse problemas a uno mismo. Tommy no supo cuánto tiempo estuvo tirado en el suelo. Le dolía mucho el pecho, como si alguien le hubiera agarrado el corazón y lo hubiera apretado. Intentó moverse, pero no pudo. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Simplemente yacía acurrucado en el suelo, mirando la botella de probióticos en el agua sucia junto a la puerta. Cayó la noche. Las luces del pasillo se apagaron por completo. El neón del exterior se filtraba por la ventana, tiñendo la habitación de un rosa fangoso. Por fin, Tommy pudo moverse. Su estómago gruñó. Se arrastró con dificultad, sacó la botella de probióticos del agua sucia y la limpió con la manga. Luego le quitó la tapa y se vertió el contenido en la boca. Fue dulce. Un poco como agua azucarada, pero más espesa. Cuando llegó a su estómago, lo sintió cálido. Entonces no supo nada. Cuando despertó de nuevo, todavía estaba oscuro. Pero ya no sentía frío. La herida en su pecho ya no le dolía. Se tumbó en el suelo, mirando las grietas del techo, sintiendo como si hubiera dormido durante mucho, mucho tiempo, y también como si solo se hubiera quedado dormido por un momento. Entonces, una repentina sensación de ser observado le recordó que había alguien a su lado. Tommy giró la cabeza y vio a un hombre sentado a su lado. El hombre era regordete y de rostro redondo, vestía una bata sucia y tenía una suave sonrisa en el rostro. Su piel era de un verde grisáceo enfermizo, picada y desigual como una naranja podrida. Pero cuando sonreía, parecía amable, como un hombre inofensivo del barrio. ¿Despierto?, preguntó el hombre regordete.
Su voz era baja y suave, como la de alguien hablando desde debajo de una colcha en invierno. Tommy se sentó y se dio cuenta de que ya no le dolía el cuerpo. Miró su pecho. Todavía había una huella en su ropa, pero el dolor debajo había desaparecido. ¿Quién eres?, preguntó. Solo un amable transeúnte. El hombre regordete sonrió. Te vi tirada aquí sola, así que vine a ver cómo estabas. Entonces el hombre regordete pensó por un momento y dijo: ¿Puedes llamarme Cugas? Sí, Cugas. Buen nombre, ¿no? Tommy nunca antes había oído ese nombre. Solo le pareció gracioso cómo el rostro del hombre regordete se movía cuando sonreía. Pero cuando recordó lo que acababa de pasar, apretó la boca y casi se puso a llorar. Mi mamá, se llevaron a mi mamá, lo sé. La voz del hombre regordete se volvió aún más suave. Dime qué pasó. Tommy le contó todo. Los usureros de Maelstrom. 1000 convirtiéndose en 1.000.000. Se llevan a su madre a rastras. Habló en pedazos, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. A veces no podía seguir y tenía que parar y sollozar. El hombre regordete no le apresuró. Él simplemente escuchó. La sonrisa en su rostro se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión seria y concentrada. Me echaron aquí. Tommy señaló la abolladura en su pecho. Me dolió mucho. Pensé que iba a morir. Mi corazón dejó de latir. El hombre regordete guardó silencio por un momento antes de preguntar: ¿Quieres venganza? Tommy se quedó paralizado, luego bajó la cabeza y pensó durante un buen rato. No lo sé, dijo en voz baja. Tengo miedo. ¿Qué pasa si me vuelven a patear? Esa patada dolió mucho. Realmente dolió mucho. El hombre regordete extendió la mano y suavemente colocó su mano sobre la cabeza de Tommy. Su mano era grande y cálida y cubría la cabeza de Tommy como un sombrero. Está bien, dijo el hombre regordete. A partir de ahora, nunca más tendrás miedo al dolor. Tommy lo miró. Ese rostro amable tenía una extraña clase de afecto. Tengo sueño, dijo Tommy, bostezando. No sabía por qué de repente se había cansado tanto. Sentía los párpados tan pesados como el plomo. Entonces duerma un poco más. Los niños necesitan descansar para crecer, dijo el hombre regordete. Cuando te despiertes, todo estará bien. Tommy obedientemente se recostó y cerró los ojos aturdido. El hombre regordete se sentó a su lado, todavía mirándolo. Las moscas aparecieron de la nada, zumbando alrededor de Tommy. Uno aterrizó en su cara, se deslizó por su párpado y se deslizó hasta su fosa nasal. Tommy no despertó. Otro aterrizó en su mano y se deslizó entre sus dedos. Todavía no despertaba. Más y más moscas se reunieron, arrastrándose densamente por todo su cuerpo. Se deslizaron bajo su ropa, en los pliegues de su piel, en cada hueco oculto. El cuerpo de Tommy comenzó a cambiar. Algo se movió bajo su piel, como si innumerables gusanos se arrastraran bajo la superficie. Los lugares donde se retorcían primero se hincharon y luego volvieron a hundirse. Después de que esto sucedió varias veces, su piel comenzó a cambiar de color. Del tono de piel normal al blanco grisáceo, luego al verde grisáceo y finalmente a un tono podrido y mohoso. Su vientre se hinchó, haciéndose más y más grande hasta que le desgarró la ropa. Algo se agitó bajo la piel, como una olla de avena hirviendo. Después de que las moscas se metieron dentro, nunca volvieron a salir. El hombre regordete se sentó a su lado, observando todo, y esa suave sonrisa volvió a su rostro. Extendió la mano y acarició ligeramente la frente de Tommy. Que duermas bien, dijo. Cuando despiertes, el mundo será diferente. Las moscas de la habitación se fueron dispersando poco a poco. Se levantaron del cuerpo de Tommy, zumbaron por la ventana y desaparecieron en el brillo de neón de Night City. Tommy yacía en el suelo, su pecho seguía subiendo y bajando. Su vientre estaba hinchado como el de una mujer embarazada de 7 u 8 meses, y el movimiento debajo de su piel se detuvo lentamente. Su respiración se volvió lenta y profunda, como la de un oso en hibernación. El hombre regordete se levantó. Cuando su cuerpo atravesó el techo, fue como deslizarse a través de una cortina de agua. Silencioso, sin dejar rastro. En el último instante antes de desaparecer, miró a Tommy en el suelo. La sonrisa permaneció en ese rostro amable. Tommy se dio la vuelta mientras dormía. Un líquido verde goteaba de la comisura de su boca, extendiéndose lentamente por el suelo y filtrándose por las grietas en la base de la pared. Si desea apoyar mi trabajo y desbloquear capítulos avanzados, puede seguirme en p-treon.
T-Treon/Gosparser, 60 capítulos más adelante. También puedes seguirlo como miembro gratuito para leer algunos capítulos avanzados. Capítulo 158. La desgracia busca a los miserables. El hombre de abajo del apartamento de Tommy se llamaba Dirk. Tenía 43 años, había pasado 10 años transportando carga en los muelles y, después de arruinarse la espalda, había acabado cobrando dinero por protección en Hig Street. No era un pez gordo. Solo un corredor de poca monta para las pandillas más grandes, que gana apenas lo suficiente cada mes para pagar el alquiler y comprar comida sintética. Había bebido bastante esa noche y dormía profundamente. El rincón de la habitación estaba lleno de botellas vacías. No es un buen licor, solo vodka sintético de la máquina expendedora de la esquina, a 7,50 la botella, de esos que te dejan con dolor de cabeza durante todo el día siguiente. Pero para Dirk era barato y fuerte. Le permitió olvidar todas las preocupaciones de su vida real y regresar a la ciudad natal de su infancia. Dirk se tumbó en el colchón mohoso, se dio la vuelta y roncaba con la boca abierta. Las luces de la habitación estaban apagadas. El neón del exterior se filtraba a través de las cortinas rotas, proyectando su sombra en la pared como un insecto acurrucado. Una gota de líquido cayó del techo. Aterrizó perfectamente en su boca abierta. Dirk chasqueó los labios pero no despertó. Cayó otra gota. En la tercera caída, finalmente se movió. Un gruñido ahogado salió de su garganta mientras se daba la vuelta y se limpiaba la cara con una mano descuidada. Joder, goteando de nuevo, se apoyó en un codo y miró al techo con los ojos entrecerrados. Había una grieta allí, dejada cuando la tubería de agua del apartamento de arriba explotó el mes pasado. El propietario había dicho que lo arreglaría, pero había pasado medio mes y nadie había aparecido. A Dirk nunca se le ocurrió que pudiera tener algo que ver con que llevaba 2 meses de retraso en el pago del alquiler. Escupió 2 veces. Tenía un sabor extraño en la boca, como a fruta podrida mezclada con óxido. Pensando que era agua oxidada del techo, maldijo en voz baja y se levantó, listo para dormir en otro lugar. Entonces, de repente, la parte baja de la espalda de Dirk se contrajo. No fue un calambre cualquiera. El dolor parecía perforar entre sus huesos, como si alguien hubiera pasado un cable al rojo vivo a través de su columna. Dirk gritó y se desplomó en el suelo, haciéndose un ovillo. ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! Su cuerpo comenzó a convulsionar. Primero sus piernas, luego sus brazos, luego todo su cuerpo. Cada músculo sufrió un espasmo. Cada hueso duele. Abrió la boca para gritar, pero lo único que salió fue un estertor ahogado, como si alguien tuviera las manos alrededor de su garganta. Dolor. Me dolió muchísimo. Sintió como si sus pulmones se pudrieran, su corazón se pudriera y sus intestinos se retorcieran formando un nudo en su estómago. Por un momento, incluso deseó simplemente morir. Si muriera, ya no tendría que sufrir así. No tenía idea de cuánto duró. Quizás minutos. Quizás horas. Entonces las convulsiones cesaron. Dirk yacía en el suelo, jadeando. Se dio cuenta de que ya no sentía dolor. De nada. De hecho, se sentía mejor que antes. Su cuerpo era cálido y ligero, como si estuviera sumergido en agua tibia. Se sentó lentamente. Se miró las manos. Todavía estaban allí, pero el color no era el correcto. No piel normal, sino gris verdosa, como algo que hubiera estado sumergido en agua durante días. Algo negro se retorcía bajo sus uñas, como si dentro hubiera insectos escondidos. Se tocó la cara. Eso también estuvo mal. La piel estaba suelta y suave. Cuando lo presionó, se formó una abolladura y salió un líquido pegajoso. Pero Dirk no se sintió disgustado. De hecho, pensó que era agradable. Su piel era suave, agradable al tacto. Se puso de pie. No le dolían las piernas. No le dolía la espalda. No duele nada en ninguna parte. Intentó dar un par de pasos. El suelo se sentía suave bajo sus pies, como si caminara sobre algodón. Luego sonrió. No sabía por qué, pero se sentía feliz. De adentro hacia afuera, cada célula de su cuerpo parecía estar llena de pura alegría. Estaba de pie en medio de la habitación, con la cabeza inclinada hacia atrás y la sonrisa en su rostro cada vez más amplia. Las comisuras de su boca se estiraron cada vez más, alcanzando un ángulo que una persona normal no podría manejar. Varios dientes cayeron de su boca y cayeron al suelo con un estrépito crujiente. A él no le importaba. En el piso de arriba se oyó movimiento. Pasos y el sonido de un niño hablando. Dirk levantó la cabeza y miró al techo. Allí arriba había un niño hambriento.
Eso no serviría. Los niños necesitaban comida para crecer. Recogió algo de comida de su habitación y subió las escaleras. Le temblaban las piernas y se tambaleaba a cada paso, pero no tenía prisa. Caminaba mientras sonreía, emitiendo tarareos ahogados, como si estuviera cantando o hablando solo. Al mismo tiempo, arriba, Tommy se despertó. Yacía en el suelo, su pecho seguía subiendo y bajando. Su vientre estaba muy hinchado, atravesando su ropa. Su piel se había vuelto gris verdosa, cubierta de grietas por las que filtraba un líquido pegajoso. Pero él no se sintió incómodo. De hecho, se sintió bastante bien. Tenía el vientre caliente, como si acabara de beber un plato de sopa caliente. Su cuerpo tampoco le dolía más. El lugar en su pecho donde el matón de Maelstrom lo había pateado se sentía completamente entumecido ahora. Se sentó y vio a un hombre regordete parado a su lado. Ese hombre había vuelto. Todavía con esa bata sucia. Todavía luciendo esa amable sonrisa. Estaba de pie junto a la ventana, la luz de la luna se filtraba a través de las cortinas rotas y extendía su sombra por el suelo. ¿Despierto?, preguntó Cugas, su voz era tan suave como la de alguien persuadiendo a un niño. Era muy bueno en eso. Tommy asintió y se frotó los ojos. Soñé con muchísima buena comida. ¿Acaso tú? Cugas sonrió. ¿Con qué soñaste? Sopa de carne. Una olla enorme, con tanta carne dentro. Bebí plato tras plato, pero todavía no estaba lleno. ¿Entonces quieres un poco de sopa de carne de verdad? Los ojos de Tommy se iluminaron. ¿Puedo? Cugas asintió y señaló al suelo. Hay un hombre amable abajo. Escuchó que querías sopa, así que subió especialmente para traerte carne. Tan pronto como terminó de hablar, la puerta se abrió. Dirk estaba en la puerta. Tommy lo miró y se quedó paralizado por un momento. Dirk parecía un poco extraño. Su rostro era gris verdoso, su piel arrugada como si hubiera estado empapada en agua durante mucho tiempo. Tenía la boca muy abierta, pero eso no asustó a Tommy. Solo le hizo sentirse extrañamente cerca de él. Dirk sonrió alegremente, sosteniendo una gran caja de cartón llena de bolsas de comida sintética. Te traje comida, dijo Dirk, con la voz apagada como si tuviera algo atrapado en la boca. Come. Come. Come bien, ponte fuerte y luego ve a buscar a tu mamá. Tommy miró la comida sintética y luego a Cugas. Cugas sonrió y asintió. Tommy tomó un paquete de cecina sintética, lo abrió y se lo metió en la boca. La cecina tenía un sabor extraño, con un olor agrio y estropeado, pero no creía que supiera mal. Incluso pensó que olía bien. Dirk también se sentó, abrió un paquete de galletas saladas sintéticas y se las metió en la boca. Dos cadáveres en descomposición estaban sentados en una habitación llena de aguas residuales y basura, masticando comida sintética vencida con una sonrisa en sus rostros. Tommy terminó un paquete y abrió otro. Dirk terminó un paquete y abrió otro. Los dos comieron bocado tras bocado, con migajas untadas por toda la cara. Cuando estaban más felices, Dirk de repente se levantó a Tommy y lo hizo girar por la habitación. Volando. Volando. Dirk levantó a Tommy y se rió como un niño. Tommy, elevado en el aire, también se rió, riéndose mientras sus brazos y piernas pataleaban salvajemente. A los ojos de Tommy, este era simplemente un hombre amable jugando con él. El viento de la noche entraba por la ventana, fresco y confortable. La luz de la luna cayó sobre el rostro de Dirk. Parecía limpio y amigable, como el padre que Tommy había imaginado. Pero en realidad, dos cadáveres en descomposición giraban juntos en esa habitación. Un trozo de carne podrida cayó del brazo de Dirk y aterrizó en el suelo. Inmediatamente las moscas se apiñaron sobre él. El vientre hinchado de Tommy se balanceaba hacia adelante y hacia atrás mientras giraban, y lo que fuera que había dentro emitía un sonido húmedo y gorgoteante. Sus risas resonaron por el pasillo vacío, como el aullido de animales. Cugas estaba de pie junto a la ventana, observando la escena, la sonrisa en su rostro se hacía más profunda. No dijo nada. Solo miraba, como un padre que observa jugar a su hijo. Después de varias vueltas, Dirk dejó a Tommy en el suelo. Tommy estaba mareado e inestable, apoyado contra la pared mientras jadeaba. ¿Fue divertido?, preguntó Cugas. Fue. Los ojos de Tommy brillaron. Quiero jugar más. ¿Puedes jugar? Cugas se agachó hasta que estuvo al nivel de los ojos de Tommy. Pero tu mamá todavía está con la gente mala, ¿no? La sonrisa de Tommy desapareció. Si desea apoyar mi trabajo y desbloquear capítulos avanzados, puede seguirme en p-treon.
T-Treon/Gosparser, 60 capítulos más adelante. También puedes seguirlo como miembro gratuito para leer algunos capítulos avanzados. Capítulo 159. Cuando llueve, llueve a cántaros. Mamá, bajó la cabeza. Extraño a mamá. Entonces vamos a salvar a mamá, ¿de acuerdo? Pero, Tommy levantó la vista, miró hacia la puerta y luego hacia la ventana, con la vacilación arrastrándose en su voz. Pero no puedo vencer a los malos yo solo. Dan mucho miedo. Me patearon y me dolió muchísimo. ¿Quién dijo que estabas solo? Kugas se puso de pie y abrió los brazos, como si quisiera abrazar todo el edificio. En este edificio vive mucha gente. Todos son tus vecinos, tus amigos. Siempre que estés dispuesto a preguntar, te ayudarán. Tommy lo pensó y luego sacudió la cabeza. No lo harán. El chico de abajo es muy malo. La última vez que estaba jugando en el pasillo, me gritó. La vecina también me ignora. Cuando hablo con ella, actúa como si no hubiera escuchado nada. Y el hombre del tercer piso golpea a la gente cuando está borracho. Da mucho miedo. Kugas sonrió, y había una extraña especie de ternura en esa sonrisa. Tommy, ¿sabes por qué son malos? Tommy negó con la cabeza. Porque tienen hambre, dijo Kugas. La gente se vuelve mala cuando tiene hambre. Cuando sus barrigas están vacías, sus corazones también se sienten vacíos y nada les parece bien. Piénselo. ¿No quiere perder los estribos cuando tiene hambre? Tommy pensó por un momento y luego asintió. Una vez estuvo 2 días sin comer. La estación de socorro se había quedado sin gachas y él estaba tan enojado que pateó un bote de basura en la calle. Entonces, ¿por qué son tan tímidos? Kugas continuó. Porque tienen miedo. Tienen miedo de no tener nada que comer mañana, tienen miedo de que nadie los cuide si se enferman, tienen miedo de que la gente mala venga a llamar a su puerta. Cuando alguien tiene miedo, empieza a ver a todos como malos. Entonces, cuando te ignoran, no es porque no les agrades. Es porque tienen miedo. Tommy escuchó y sintió que parecía tener algún sentido. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó. Aliméntalos. Kugas señaló la caja de comida sintética que había traído Dirk. Convierte todo esto en sopa y compártela con todos. Una vez que beban la sopa, sus estómagos estarán llenos y sus corazones estarán calientes. Entonces se convertirán en buenas personas y te ayudarán a salvar a tu madre. Tommy miró la caja de comida sintética. No había mucho, solo una docena de paquetes, suficiente para comer durante varios días. Si lo compartiera con otras personas, no le quedaría nada para él. Pero después de pensar en su mamá, asintió de todos modos. Está bien. Haré una olla de sopa deliciosa. Pero tenemos que guardar algo para mamá. Kugas sonrió aún más feliz. Señaló un lugar vacío en un rincón de la habitación. Enciende el fuego allí. Yo te enseñaré. Tommy rompió los muebles y luego apiló la madera y el cartón que había recogido del montón de basura en el centro de la habitación. Dirk sacó un viejo encendedor del bolsillo. Fueron necesarios 3 o 4 intentos antes de que se prendiera y la llama saltó, prendiendo fuego al cartón. La luz del fuego llenó toda la habitación. Kugas señaló a Dirk. Quítale un trozo de carne. Tommy se quedó paralizado por un momento y miró a Dirk. Dirk simplemente sonrió y extendió el brazo, como diciendo, corta donde quieras. Tommy vaciló, luego recogió un fragmento de vidrio del suelo y le cortó el brazo a Dirk. Se abrió un corte en su piel gris verdosa y un líquido pegajoso brotó del interior. Dirk no sintió ningún dolor. Siguió sonriendo. Tommy sacó un pequeño trozo de carne de la herida y lo dejó caer en una olla de hierro maltrecha que había encontrado en alguna parte. Kugas señaló la comisura de la boca de Tommy. Añade un poco de jugo de allí también. De esa manera, la gente podrá sentir tu sinceridad. Tommy se secó la comisura de la boca con el dedo. Había líquido allí, algo que se le había escapado. Era pegajoso, con un olor dulce y sanguinolento. También arrojó el líquido de su dedo a la olla. Dirk abrió toda la caja de comida sintética. Cecina, galletas, barritas energéticas, todo fue directo a la olla. Kugas les hizo sacar un poco de agua de una tubería rota y verterla dentro. El fuego ardía debajo y, en poco tiempo, el contenido de la olla comenzó a burbujear y hervir a fuego lento. Tommy se agachó junto a la olla y miró fijamente lo que había dentro. Para él, era una olla de sopa de carne aromática. Trozos de carne rodaron por el caldo y el olor a verduras flotó hacia arriba, haciéndole la boca agua. Pero en realidad era un recipiente con un líquido verde, espeso y maloliente.
Una capa de espuma blanca flotaba en la superficie y debajo de ella, innumerables gusanos se retorcían densamente. Las moscas venían de todas direcciones, zumbando alrededor de la olla de hierro. Algunos cayeron en la sopa, lucharon 2 veces y dejaron de moverse. Una película grasosa flotaba sobre la superficie de la sopa, abriéndose y cerrándose mientras las burbujas estallaban, como si fuera un ser vivo que respirara. Tommy no olió el hedor. Lo que olía era carne, el olor de esas carnes enlatadas baratas que su madre solía traer de vez en cuando después de calentarlas. En aquel entonces, solo podía tragar saliva, pensando que nunca había olido algo tan bueno en su vida. Deseaba que mamá pudiera comprarle carne enlatada todos los días, pero cada vez que compraba carne enlatada, mamá tenía que quedarse en casa de Fingers durante mucho tiempo. Pero las cosas estaban bien ahora. Él mismo podía preparar sopa de carne y, cuando llegara el momento, definitivamente dejaría que mamá la probara. Kuga sacó una cuchara de madera gastada de debajo de su bata y se la entregó a Tommy. Continúa. Comienza con la puerta frente a nosotros. Esa mujer vive sola, por lo que necesita a alguien que se preocupe más por ella. Tommy tomó la cuchara, sostuvo la maltrecha olla de hierro con ambas manos y salió de la habitación. La olla de hierro estaba ardiendo, pero tenía las manos cubiertas de carne podrida, por lo que no podía sentirla. Llevando la olla, caminó paso a paso hacia la puerta al otro lado del pasillo. La puerta estaba cerrada. Las luces del interior estaban apagadas, pero se podía oír una radio sonando. Probablemente se trataba del anuncio de algún programa nocturno, ruidoso y a todo volumen. Tommy pateó la puerta con el pie. La habitación quedó en silencio por un momento. Entonces se acercaron unos pasos. La puerta se abrió un poco y una mujer asomó la cabeza. Su nombre era Lena. Tenía poco más de 30 años y trabajaba como muñeca sexual en Hig Street. Ella acababa de salir del trabajo no hace mucho. Todavía estaba maquillada y llevaba un camisón viejo. En el momento en que vio a Tommy, se quedó paralizada. Luego pudo ver claramente el rostro de Tommy. Piel gris verdosa, vientre hinchado y un líquido pegajoso que gotea de la comisura de la boca. Todavía era la cara de un niño, pero el color era incorrecto y la forma también, como si hubiera estado sumergida en agua durante mucho, mucho tiempo. Las pupilas de Lena se encogieron violentamente. Dio un paso atrás y buscó en el bolsillo de su camisón. Señorita, Tommy le tendió la olla de hierro. Te traje sopa. Huele muy bien. Toma un plato. Lena sacó una pistola de su bolsillo, con el cañón oscuro apuntando directamente a Tommy. Tommy lo reconoció. No era una buena pistola, solo una de esas pistolas de plástico desechables que se venden en las máquinas expendedoras. 30 y tantos cartuchos y luego lo tiraste una vez que estuvo vacío. Lena se había gastado 100 eurodólares en la máquina expendedora de la esquina. Había dudado durante mucho tiempo antes de comprarlo, pensando que era demasiado caro. Pero la calle Hig era demasiado caótica y no podía sentirse segura sin llevar algo. Apuntó el arma a Tommy, con el dedo en el gatillo. No te acerques más. Su voz temblaba. No te acerques más. Yo dispararé. Tommy se quedó helado. No entendía por qué la mujer le apuntaba con un arma. Había venido a traerle sopa. Tenía buenas intenciones. ¿Por qué le dispararía? Señor, se giró para mirar a Kugas dentro de la habitación. ¿Por qué quiere dispararme? Solo vine a traerle sopa. Kugas estaba en la puerta con una suave sonrisa. Porque tiene hambre. La gente hambrienta es así. Quieren darle un mordisco a todo lo que ven. Solo dale a beber la sopa. Tommy asintió y dio un paso adelante con la olla en sus manos. Lena apretó el gatillo. Capítulo 160. El barco se retrasa y enfrentamientos en contra. Estallido. La bala alcanzó a Tommy en el hombro. Golpeó su piel gris verdosa, giró hacia adentro y luego salió por su espalda. No había sangre, solo un líquido pegajoso rezumando. Tommy miró el agujero en su hombro y luego volvió a mirar a Lena. No duele. Sonaba extrañamente confundido. ¿Por qué me disparaste? En realidad solo vine a traerte sopa. Lena no respondió. Le temblaban las manos. Cuando vio que Tommy todavía caminaba hacia ella, disparó un segundo tiro, este le dio en el estómago. La bala se hundió en su vientre hinchado como si hubiera golpeado un trozo de barro podrido y luego guardó silencio. Tommy miró el agujero que tenía en el estómago y luego volvió a mirarla a ella. ¿No duele?, repitió. Señorita, ¿tiene hambre, no? Solo beba un poco de sopa y estará bien. Lena gritó y apretó el gatillo por tercera vez. Este disparo salió desviado y golpeó la olla de hierro en las manos de Tommy.
La olla se torció y parte de la sopa se derramó al suelo. El líquido verde burbujeó en el suelo con un silbido, carcomiendo una capa de pintura del suelo. Tommy miró fijamente la sopa derramada y la expresión de su rostro cambió. No fue dolor. Fue angustia. Mi sopa, se agachó y trató de recoger la sopa derramada, pero el líquido se escapó entre sus dedos. No importa lo que hiciera, no podía aferrarse a ello. Kugas se acercó y se paró detrás de él. Está bien, dijo, con voz suave, como si estuviera persuadiendo a un niño. Si se derramó, se derramó. Aliméntala primero. Una vez que lo beba, no te disparará más. Tommy asintió, recogió un puñado de sopa del suelo, se levantó y caminó hacia Lena. Lena le arrojó el arma vacía, golpeando a Tommy en la cara, luego se giró y corrió hacia la ventana. Abrió la ventana. Una pierna ya estaba afuera, su pie plantado en la escalera de incendios. Una mano le agarró el tobillo. Bill de algún modo la había apoyado. Él se agachó en el suelo, con una mano aferrada con fuerza alrededor de su tobillo, su rostro gris verdoso se alzó mientras le sonreía. No corras, dijo, con la voz apagada. El niño te trajo sopa. Bébela y estarás bien. Lena gritó y pateó con todas sus fuerzas, pero esa mano era como una abrazadera de hierro. No podía liberarse por mucho que luchara. Sus uñas rasparon marcas blancas en el marco de la ventana, mientras su otra pierna pataleaba salvajemente. Tommy se acercó a ella y le metió la sopa en la mano en la boca. El líquido verde le recorrió la cara y los labios. Cerró la boca con fuerza y se negó a abrirla. Tommy le metió los dedos en los labios, le clavó las uñas y le obligó a abrir la boca. La sopa fluyó. Lena dejó de luchar. Su cuerpo comenzó a convulsionarse, exactamente de la misma manera que lo había hecho el de Dirk antes. Se cayó del alféizar de la ventana y se desplomó en el suelo, con la espalda arqueada y las extremidades agitadas. Un sonido de traqueteo salió de su boca, como si algo estuviera tratando de salir de su garganta. Tommy se agachó a su lado y la observó, con la cabeza inclinada, como un niño que observa a las hormigas mudarse de casa. ¿Qué le está pasando a ella? Le preguntó a Kugas. Ella está mejorando, dijo Kugas. Pronto, ella será tu familia. Las convulsiones cesaron. Lena yacía en el suelo, jadeando por aire. Su piel comenzó a cambiar de color, pasando de su tono normal a un blanco grisáceo y luego volviéndose gris verdoso. Le aparecieron ampollas en la cara. Se hincharon, colapsaron y luego volvieron a hincharse, haciéndose cada vez más grandes. Sus uñas se despegaron de sus dedos, revelando la tierna carne rosada debajo, que rápidamente también se volvió gris verdosa. Ella abrió los ojos. Para ella, fue como si simplemente hubiera tomado una siesta. Cuando despertó, todo su cuerpo se sentía liviano, su piel había mejorado e incluso sus arrugas habían desaparecido. Nunca se había sentido más saludable en su vida. Pero para cualquier otra persona, sus ojos ya se habían podrido. Una película blanca cubría la superficie de sus globos oculares, sus pupilas se habían aflojado, convirtiéndose en dos puntos grises y turbios. Manchas verdes de moho se habían extendido alrededor de las cuencas de sus ojos, deslizándose por sus mejillas hasta su cuello. Se sentó y miró a Tommy. Tommy se agachó frente a ella y le preguntó con esperanza en su voz. Señorita, la pandilla Maelstrom se llevó a mi mamá. ¿Puede ayudarme a salvarla? Lena sonrió. Las comisuras de su boca se abrieron, extendiéndose hasta las orejas, dejando al descubierto encías ennegrecidas y dientes rotos. Un sonido ahogado salió de su garganta, a medio camino entre la risa y el habla. Claro, dijo ella. Tommy sonrió felizmente. Extendió la mano y tomó la mano de Lena. Su mano era suave y flácida, como un trozo de barro podrido, cálida en su agarre. Kugas estaba en la puerta, observando la escena. En su rostro decadente, su sonrisa era tan profunda como una herida abierta. Buen chico, dijo. Esto es solo el comienzo. Todavía hay mucha gente abajo esperando sopa. Una vez que todos se hayan convertido en buenas personas, iremos a salvar a tu mamá. Tommy asintió con fuerza, recogió la maltrecha olla de hierro y bajó las escaleras. Detrás de él, lo siguieron Dirk y Lena. 3 personas, 3 cuerpos putrefactos, se alineaban en la oscura escalera. Sus pasos eran muy ligeros, como patas acolchadas pisando el suelo, pero cada paso dejaba una huella pegajosa en las escaleras. La luz de la escalera parpadeó un par de veces y luego se apagó. En la oscuridad, solo brillaba la olla de sopa verde. No reflejaba la luz. Brillaba por sí solo. Un tenue resplandor verde, como fuego fantasma, iluminó el rostro de Tommy.
En ese rostro, su sonrisa era tan limpia como la de un ángel. Abajo, algunas personas todavía dormían. Algunos acababan de regresar del trabajo. Algunos bebían y maldecían en sus habitaciones. Algunos miraban fijamente al techo. Nadie sabía que la muerte estaba llamando a la puerta. Los pasos afuera se acercaban cada vez más. Golpear. 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 ¿Hay alguien ahí? Te traje un poco de sopa. Debajo de la puerta, un fino chorro de líquido verde se filtró lentamente y se extendió por el suelo como una serpiente. Si desea apoyar mi trabajo y desbloquear capítulos avanzados, puede seguirme en p-treon. p-treon/Gosparser, 60 capítulos más adelante. También puedes seguirlo como miembro gratuito para leer algunos capítulos avanzados. Capítulo 161. La buena fortuna nunca viene en pares. Dos masas de luz dorada flotaban en la oscuridad infinita, una caliente y otra cálida, otra ardiente y otra suave. Miraron el planeta azul que había debajo, la ciudad iluminada por neón y lo que estaba sucediendo dentro de ese edificio de apartamentos en ruinas. ¿Estás haciendo esto sin preocuparte de que se te vaya de las manos? La luz resplandeciente habló primero, con un rastro de escrutinio en su voz. La suave luz se rió entre dientes, su brillo tembló suavemente como si se estuviera riendo. Es solo una prueba. No existe nada que se salga de control. Levantó una mano, si se podía decir que esa masa de luz tenía una mano, y señaló ligeramente hacia las profundidades del vacío. Yo digo que el virus no pasará más allá de este lugar. Una regla invisible surgió de esa suave luz dorada, extendiéndose como olas sobre el agua y envolviendo silenciosamente toda Night City. No hubo un resplandor cegador, ni un colapso que sacudiera la tierra. Solo una frase simple, pronunciada tan a la ligera como si alguien dijera: hoy hace buen tiempo. Pero una regla era una regla. Una vez pronunciada, se convirtió en ley. Abajo, dentro de ese ruinoso edificio de apartamentos, la olla de sopa de carne que Tommy había cocinado todavía burbujeaba. Una mosca se elevó de la superficie de la sopa, con las alas manchadas de baba verde. Se sacudió en el aire y luego se lanzó al vuelo. Dio 2 vueltas alrededor de la habitación, como si hubiera captado algún olor, luego salió a trompicones por la ventana y voló en la distancia. Pasó volando más allá del límite del distrito Watson, más allá del límite de Hayward, más allá de los rascacielos del centro de la ciudad. Voló cada vez más rápido, más y más lejos, como si quisiera escapar de la ciudad y llegar a algún lugar mucho más allá de ella. Luego chocó contra esa pared invisible. No hubo ningún sonido, ninguna chispa, ni siquiera una lucha. En el instante en que la mosca tocó ese límite, desapareció, sin dejar ni el más mínimo rastro. Como una marca de lápiz borrada por una goma de borrar, limpia, completamente, sin dejar sombra. La luz resplandeciente soltó un resoplido frío y no dijo nada más. Las 2 masas de luz dorada continuaron flotando en el vacío, observando la ciudad sellada detrás de ese muro invisible. Pacifica, último piso del Empire State Building. George se arrodilló ante la cruz, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados. La oración de esta noche se sintió diferente. No podía decir exactamente que era diferente. Simplemente se sintió mal. Normalmente, cuando oraba, aunque no siempre recibía respuesta del Señor, al menos podía sentir esa sensación de ser observado, como si alguien estuviera escuchando. Pero esta noche no hubo nada. Terminó de recitar su oración y esperó un rato. Ninguna respuesta. Lo recitó de nuevo. Todavía nada. Lo recitó por tercera vez. Todavía nada. George abrió los ojos y miró la cruz de piedra que tenía delante. La luz de la luna brillaba a través de la ventana, pálida y fría, no diferente de lo habitual. Sin embargo, seguía sintiendo como si le faltara algo. Se puso de pie y caminó unos pasos por la habitación. Afuera de la ventana estaba el paisaje nocturno de Pacifica. Las luces de neón seguían parpadeando, la construcción continuaba en un lugar de trabajo lejano y todo parecía normal. Pero su corazón no se calmó. No pudo describir el sentimiento. Era como si algo se retorciera en la oscuridad, fermentando en algún rincón de la ciudad, reproduciéndose en lugares que nadie podía ver. No podía olerlo, no podía verlo, no podía oírlo. Estaba tan indefenso como un ciego. George se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Los robots trabajaban en los campos de Pacifica y los equipos de patrulla cruzaban la plaza. Todo estaba en orden. Respiró hondo y se obligó a calmarse. Quizás lo estaba pensando demasiado. Quizás Panam simplemente le había gritado muy duramente hoy. Quizás solo estaba cansado.
Se dio la vuelta y regresó, luego se arrodilló una vez más ante la cruz. Señor, susurró, no sé si estás escuchando. Pero si lo estás, por favor dímelo. ¿Hay algo mal en alguna parte? Silencio. George se arrodilló allí, esperando. Pero después de mucho tiempo no llegó nada. Al mismo tiempo, dentro de ese edificio de apartamentos en ruinas, Tommy llevaba la maltrecha olla de hierro y golpeaba de puerta en puerta. Sus pasos eran muy ligeros, casi no hacían ruido en las escaleras, y una multitud lo seguía. Dirk se mantuvo cerca de él, Lena caminó a su lado y también llegaron algunos nuevos amigos que acababan de comer sopa. A sus propios ojos, se trataba de un grupo amoroso, una gran familia, todos unidos para hacer algo maravilloso. Pero en realidad, era un niño podrido caminando delante con una olla de hierro, seguido por una docena de cadáveres igualmente podridos. Sus pasos se arrastraron dejando huellas pegajosas en el suelo. Por donde pasaban, un moho verde se extendía por las paredes, el suelo y el techo. ¿Hay alguien en casa? Tommy llamó a una puerta del tercer piso. Te traje un poco de sopa, la puerta se abrió. Un hombre de mediana edad asomó la cabeza, borracho y maldiciendo en voz baja. Cuando vio a Tommy, se quedó helado. Entonces sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué carajo es eso? Tommy levantó la olla un poco más. ¿Quieres un poco de sopa? Es realmente buena. El hombre intentó cerrar la puerta, pero la mano de Dirk ya estaba dentro. Esa mano gris verdosa agarró la puerta y, aunque el brazo parecía muy deteriorado, era increíblemente fuerte. Con un ligero tirón, toda la puerta se desprendió. El hombre fue derribado con el panel de la puerta y cayó al suelo. Antes de que pudiera volver a subir, Lena ya se había agachado a su lado, sosteniendo un puñado de sopa verde y metiéndoselo en la boca. Bébelo. Te sentirás mejor una vez que lo hagas, dijo Lena, con voz suave, como si estuviera persuadiendo a un niño. Los esfuerzos del hombre se hicieron cada vez más débiles y finalmente cesaron. Su piel comenzó a cambiar de color, luego a ampollarse y luego a pudrirse. Pero no pudo ver nada de eso. Solo sentía como si hubiera bebido un plato de buena sopa, caliente en el estómago y reconfortante en todo el cuerpo. Se puso de pie, miró a Tommy y sonrió. Es bueno, dijo. ¿Hay más? Tommy asintió felizmente. Sí. Hay muchos más abajo. Vamos a entregarlo juntos. El hombre lo siguió y ocupó su lugar al final de la fila. Bajó la cabeza y se miró las manos. Su piel era gris verdosa, se le habían caído las uñas y un líquido pegajoso se escapaba de entre sus dedos. Pero no le pareció repugnante. Incluso pensó que era bastante agradable. Su piel era suave y agradable al tacto. La fila siguió avanzando. 1 piso, 2 pisos, 3 pisos. Todo el edificio de apartamentos, lleno de miles de personas, fue alimentado uno por uno. Algunas personas gritaron cuando abrieron las puertas. Algunos intentaron contraatacar. Algunos saltaron por las ventanas, pero ni siquiera los que saltaron lograron escapar. Las personas que esperaban abajo los llevaron de regreso, les dieron sopa y luego ellos también se levantaron, también sonrieron y se unieron a la fila. Nadie se dio cuenta de que ya estaban muertos. Nadie pensó que la carne podrida de sus cuerpos fuera fea. A sus propios ojos, estaban limpios, sanos y resplandecientes con una buena piel. Tommy se paró en la entrada del edificio de apartamentos, miró a la densa multitud detrás de él y sonrió feliz. Mamá, susurró, vengo a salvarte. Dirk lo levantó sobre sus hombros y caminó al frente. Detrás de él, miles de personas salieron a la calle en una gran procesión. Empezaron a cantar. No era una canción propiamente dicha, solo una melodía tarareada en voz baja. Todos tarareaban algo diferente, pero cuando todo se mezclaba, de alguna manera sonaba agradable. Como una canción popular blasfema, aunque nadie podía distinguir la letra. Si desea apoyar mi trabajo y desbloquear capítulos avanzados, puede seguirme en p-treon. p-treon/agosparser, 60 capítulos más adelante. También puedes seguirlo como miembro gratuito para leer algunos capítulos avanzados. Capítulo 162. Las desgracias nunca vienen solas. Cuando la gente en la calle vio la procesión, su primera reacción fue quedarse helada. Luego pudieron ver claramente sus rostros. Piel gris verdosa, vientres hinchados, mocos goteando de las comisuras de la boca. A algunos les faltaban brazos. A algunos les faltaban piernas. A algunos se les había podrido la mitad de la cabeza y las moscas se elevaban y volvían a posarse en sus cerebros expuestos mientras gusanos blancos se revolvían en la materia gris.
Aún así, siguieron caminando, siguieron sonriendo, siguieron cantando. Joder, un transeúnte dio media vuelta y echó a correr. No había dado 3 pasos cuando una mano gris verdosa lo agarró del brazo. Miró hacia atrás y vio un rostro medio podrido que le sonreía. Vamos, dijo la cara. Únase a nosotros. Los gritos solo duraron unos segundos. Pronto, el hombre que había estado corriendo se levantó, sonrió y también se unió a la procesión. La procesión se hizo cada vez más larga, de cientos a miles, de miles a decenas de miles. Lady Wakako, hemos cerrado todas las puertas. Escuchar el informe de su subordinado no hizo que Wakako se sintiera más segura. Ella solo agarró su teléfono y siguió llamando al número de George una y otra vez. Mirando la señal de ocupado en la pantalla, no pudo evitar maldecir en japonés. Maldita sea. ¿Qué diablos le pasa a este mundo maldito? Los cadáveres en descomposición no prestaron atención a las puertas bien cerradas. Salieron de Highgate Street, inundaron la carretera principal y se dirigieron hacia el distrito Watson. Alguien intentó atravesarlos, solo para ser detenido por la gruesa pared de cadáveres. El conductor fue sacado a rastras del coche, obligado a tragar un bocado de sopa y luego se unió a ellos también. Algunas personas se escondieron dentro de los edificios, demasiado asustadas para salir, pero olvidaron cerrar las puertas. Los cadáveres en descomposición podían oler a los vivos. Entraron tambaleándose, sacaron a la gente, les dieron sopa y siguieron moviéndose. Los patrulleros que estaban en la carretera fueron los primeros en darse cuenta de que algo andaba mal. Junto a la acera había 2 coches de policía aparcados. 4 oficiales levantaron sus armas y observaron la gran procesión mientras sus expresiones pasaban de la confusión al terror. «Detente. No te muevas», gritó el oficial líder, levantando su arma y con la voz temblorosa. La procesión no se detuvo. Siguieron cantando, siguieron sonriendo, siguieron caminando hacia adelante. Los agentes abrieron fuego. Una bala alcanzó a la persona en el frente. Se tambaleó, miró el agujero en su pecho, luego levantó la cabeza y siguió caminando. Otra bala alcanzó su pierna. La pierna se rompió y cayó al suelo, pero sus manos siguieron avanzando. Otra bala alcanzó su cabeza. Su cráneo se hizo añicos, pero su cuerpo siguió moviéndose, todavía arrastrándose. Las manos del oficial temblaron. Cambió de objetivo y le disparó a la mujer que estaba a su lado en el pecho. La mujer cayó, la parte superior e inferior de su cuerpo se separaron, pero ambas mitades siguieron moviéndose. Su mitad superior se apoyó en sus manos y se arrastró hacia adelante. Su mitad inferior pateó sus piernas y siguió caminando sola. Cada parte siguió su propio camino sin estorbar al otro. Retrocede. Retrocede. La voz del oficial se quebró. Demasiado tarde. La procesión ya se había acercado. Una mano le agarró el tobillo, otra le agarró el brazo y otra le tapó la boca. Luchó, disparó, vació su cargador, pero fue inútil. Más y más manos se amontonaron, agarrando cada vez más fuerte, arrastrando todo su cuerpo hacia la multitud. Su radio cayó al suelo y llegó el mensaje. 7 de marzo de 2001, responde. 7 de marzo de 2001, ¿me copias? Pasaron unos segundos de silencio. Entonces una mano cogió la radio. La mano era de color verde grisáceo, no tenía uñas y un líquido pegajoso rezumaba de entre sus dedos. La estática crujió en la radio, seguida de una voz. Estaba ahogado, sonriendo, como si el hablante tuviera algo metido en la boca. Vamos, únete a la gran familia. El despacho quedó en silencio. Unos segundos más tarde, una alarma estridente resonó en toda la ciudad. Jefatura de policía de Night City, centro de despacho. La luz roja de advertencia estaba encendida. El superintendente de turno se quedó mirando la pantalla, con su taza de café congelada en el aire. La pantalla mostraba imágenes en vivo transmitidas por drones. Highgate Street, la calle principal, el límite del distrito Watson. Esas cosas estaban por todas partes. Gris verdoso, podrido, sonriente, cantando. Se movían por las calles como una marea, inundando caminos, aceras y todo lo que intentaba detenerlos. El jefe está aquí, llamó alguien. El jefe de policía abrió la puerta y entró, con los botones del uniforme todavía desabrochados y la carne de la cara tensa. Caminó hasta la pantalla, la miró fijamente durante unos segundos y su expresión cambió. ¿Cuál es la situación? No lo sé, jefe. La voz del superintendente de turno temblaba. En más de 10 años en el trabajo, nunca había visto algo tan extraño. Simplemente aparecieron de repente.
Comenzó en ese edificio en ruinas en la calle Hig, luego hubo más y más. La estimación actual es, miró el número en la pantalla y tragó. Al menos 20.000. El rostro del jefe palideció. 20.000. Todo el departamento de policía de Night City, contando a las personas de licencia y al personal civil, ni siquiera pudo reunir 4.000. Y esas cosas. Podía verlo claramente en la pantalla. Las balas no los matarían. Incluso cuando fueron destrozados, todavía podían moverse. ¿Cómo diablos se suponía que iban a luchar contra eso? ¿Qué pasa con las armas pesadas? Preguntó. Vehículos blindados, lanzacohetes. Jefe, un asistente a su lado se inclinó y bajó la voz. No lo olviden, la elección de alcalde es este año. Si usan armas pesadas en el centro ahora, vuelan algunas calles y matan a unos cientos de civiles, ¿cómo se supone que ganará el alcalde? La mano del jefe se quedó congelada en el aire. Mierda. A la mierda las elecciones. Apretó los dientes y miró fijamente la pantalla, observando esos cadáveres en descomposición arrastrarse por las calles, haciéndose más numerosos y acercándose. Llamen a todos, dijo con voz ronca. Todos los que puedan moverse, tráiganlos de regreso. Recuperen a todos los que estén de permiso. Levanten barricadas en las calles y cierren ese camino. ¿Qué armas usamos? Armas ligeras. El rostro del jefe estaba lívido. Pistolas, rifles de francotirador. Détenlos todo el tiempo que puedas. El asistente se quedó helado por un momento. Pero jefe, esas cosas, lo sé. Rugió el jefe. Pero si me hacen convertir el centro en escombros 3 días antes de las elecciones, el alcalde hará que me fusilen primero. El asistente se calló y se volvió para transmitir la orden. El jefe se paró frente a la pantalla, mirando las imágenes, con las manos temblorosas. No tenía miedo de esas cosas. Lo que lo asustó fue de dónde habían venido. Si seguirían propagándose. Si se extienden al centro de la ciudad, al distrito corporativo, no se atrevió a pensar más. Capítulo 163. El llamado a las armas. Distrito de Watson, fábrica de todos los alimentos. El líder de la pandilla Maelstrom se llamaba Royce y, en ese momento, estaba parado en el pasillo del segundo piso de la fábrica, mirando al cielo por la ventana. Una bengala roja acababa de elevarse por el este, trazando un deslumbrante arco en el cielo nocturno. Fue el llamado a las armas del más alto nivel. La última vez que usaron algo como esto fue hace décadas, durante el enfrentamiento final con los jueces. Jefe, ¿qué está pasando? Dum Dum subió corriendo desde abajo, las lentes ópticas de su rostro giraban rápidamente. Royce no respondió. Se quedó mirando la bengala, viéndola subir hasta su punto más alto antes de caer lentamente. Todos, dijo. Llámenlos a todos. Reúnanse en la fábrica. Dum Dum se quedó helado por un momento. ¿Todos? Todos. No importa lo que estén haciendo, no importa dónde estén, llámenlos a todos. Dum Dum no se atrevió a preguntar nada más. Dio media vuelta y corrió escaleras abajo. Royce se paró junto a la ventana y miró hacia afuera. En las calles lejanas algo se movía. Muchas cosas, densamente apiñadas, surgiendo hacia ellos como una marea. El viento fuera de la ventana se detuvo de repente. El aire se volvió pegajoso y caliente, como si algo estuviera respirando. Royce frunció el ceño y alzó la mano para tocarle el brazo. Debajo de la piel sintética modificada, algo le picaba. Miró hacia abajo, pero no vio nada. En ese momento, la puerta de acero de All Foods Factory se abrió con un chirrido metálico agudo. Dum Dum corrió hacia la entrada. Detrás de él, una docena de personas llegaron desde el pasillo. Algunos conducían motocicletas modificadas. Algunos conducían furgonetas destartaladas. Algunos habían caminado por las ruinas de la zona industrial. Cada uno de ellos tenía al menos 7 u 8 modificaciones colgando de sus cuerpos. Lentes ópticas, armadura subdérmica, mantis blades de mala calidad, editores de dolor. Esas piezas metálicas baratas no estaban cubiertas por piel sintética y, bajo las luces de neón, reflejaban un brillo pegajoso. El jefe está arriba. Dum Dum señaló con la barbilla hacia las escaleras, con una luz roja parpadeando en sus lentes ópticos. Se acercó un jefe de poca monta con la cabeza rapada y una placa de acero que le cubría la cara, y su voz era lo suficientemente alta como para que todo el edificio la oyera. ¿Qué está pasando? Se encendió la señal roja. ¿Con quién vamos a ir a la guerra? Mira la televisión. Dum Dum señaló la pantalla de la pared. La pantalla mostraba noticias en vivo.
Un haz de noticias flotaba en el aire, con su cámara apuntando a la calle de abajo. Una densa multitud salía de la dirección de Highgate Street, en dirección al distrito Watson. Piel gris verdosa, cuerpos hinchados, pasos rígidos y entrecortados como marionetas. Pero estaban cantando. Incluso a través de la pantalla, se podía escuchar esa melodía amortiguada y tarareante. «Mierda». El calvo maldijo. «¿Qué diablos son esas cosas?» «No tengo idea», dijo Dun Dun rotundamente. «Pero vienen hacia aquí». Más personas entraron a la fábrica una tras otra. 20 o 30, 50 o 60, luego más de 100. Las pequeñas pandillas que normalmente estaban dispersas por Night City se habían retirado a su guarida. Algunos acababan de despertarse y sus modificaciones ni siquiera se habían calentado aún, dejándolos cojeando mientras caminaban. Algunos acababan de arrancarle un montón de piezas a algún desafortunado bastardo, con las manos todavía manchadas de sangre. Algunos estaban obviamente drogados, con las pupilas muy abiertas, baba goteando por las comisuras de la boca y todo el cuerpo temblando. La imagen en la pantalla se acercaba cada vez más. Esas cosas ya habían llegado a la carretera principal, a menos de 10 cuadras de la fábrica. ¿Qué están tratando de hacer?, alguien preguntó. Nadie respondió. Roy se bajó del piso de arriba. Llevaba un chaleco táctico pesado modificado y las dos torretas automáticas sobre sus hombros realizaban autoverificaciones, emitiendo un zumbido bajo. La mayor parte de su rostro estaba cubierto con modificaciones de metal, dejando solo su boca y un ojo expuestos. Ese ojo recorrió a todos y luego se detuvo en la pantalla. «Si vienen, que vengan», dijo. Su voz no era fuerte, pero todos la oyeron. «La fábrica es nuestra. Quien venga, no lo dejamos entrar». «Pero, jefe», alguien comenzó, su voz un poco débil. «Esas cosas no se ven bien. Ni siquiera sabemos si las balas pueden matarlas». Antes de que pudiera terminar, el hombre de repente gritó, se llevó las manos a la cabeza y se agachó en el suelo. Chispas brotaron de sus interfaces cibernéticas y el kiberware barato en su rostro comenzó a temblar. La gente a su alrededor retrocedió y lo vio rodar por el suelo. Algunos incluso levantaron sus armas. Todos estaban demasiado familiarizados con este tipo de cosas. No fue simplemente la ciberpsicosis el que estaba actuando. Era solo un gruñido de bajo nivel. Podrían matarlo en cualquier momento. Pero para sorpresa de todos, unos segundos después, volvió a levantarse. La expresión de su rostro había cambiado. El miedo desapareció y fue reemplazado por una excitación histérica. Su boca se abrió mucho, dejando al descubierto los dientes envueltos en encías metálicas. ¿De qué hay que tener miedo?, rugió, con voz ronca. Si viene uno, matamos a uno. Si vienen dos, matamos a los dos. La gente a su lado también empezó a temblar. No por miedo, sino por la estimulación neuronal provocada por su kiberware de mala calidad. La mayoría de las modificaciones de la pandilla Maelstrom eran productos del mercado negro. De mala calidad, inestable y propenso a enviar emociones fuera de control. Normalmente, lo mantenían suprimido con drogas, pero una vez que fueron golpeados con una estimulación intensa, esa locura volvió a surgir. Pronto, el ambiente en toda la fábrica cambió. Las personas que habían soñado temblorosas hace unos momentos ahora tenían los ojos inyectados en sangre, maldiciendo en voz baja mientras sus dedos recorrían sus armas. Algunos cargaban sus armas. Algunos estaban ajustando los lanzagranadas en sus brazos. Algunos ya habían comenzado a practicar golpes contra la pared, sus mantis blades tallaban profundos surcos en el concreto. Roy se separó en las escaleras y observó todo, alzando ligeramente las comisuras de su boca. Esto era exactamente lo que quería. All Foods Factory es nuestra, repitió. Si esas cosas quieren tomarlo, que lo intenten. Un rugido caótico surgió de la multitud. ¡Au! Algunas personas golpean tubos de metal. Algunos estrellaron las culatas de sus armas contra el suelo. Algunos echaron la cabeza hacia atrás y se rieron. Esa atmósfera frenética se extendió como un virus. Todos estaban emocionados. Todos se estaban volviendo locos. En la esquina, un miembro de la pandilla Maelstrom que llevaba una extraña armadura de hierro atrajo bastantes miradas. No había nada particularmente especial en la armadura en sí. Era simplemente un revestimiento protector ordinario, soldado en formas irregulares y atado a su cuerpo con cinturones. Lo que hacía que la gente no pudiera apartar la mirada era lo que colgaba de su entrepierna. Era la cabeza de una mujer. Si desea apoyar mi trabajo y desbloquear capítulos avanzados, puede seguirme en p-treon.
P-Treon/Gosparser, 60 capítulos más adelante. También puedes seguirlo como miembro gratuito para leer algunos capítulos avanzados. Capítulo 164. Maxtac no era un modelo ni una decoración. Era una cabeza real. La piel era de un blanco grisáceo, los labios morados, el rostro contorsionado en una mueca, los ojos entreabiertos y las pupilas desenfocadas. Una cadena de metal había sido pasada a través de la mandíbula, colgando la cabeza debajo de su cinturón, donde se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con sus movimientos. Un joven matón cercano se inclinó más cerca, con los ojos fijos en la cabeza y la envidia escrita en todo su rostro. Hermano, esa cosa es genial. ¿De dónde la sacaste? El hombre con armadura miró la cabeza que colgaba de su entrepierna y sonrió, mostrando una boca llena de dientes de metal amarillentos. Una chica que debía dinero. La escogió al azar. ¿Cuánto debía? Poco. El hombre con armadura acarició el cabello de la cabeza, su toque suave, como si estuviera acariciando el rostro de un amante. Solo quería practicar. ¿Sabes que últimamente el jefe dijo que necesitábamos traer gente nueva? Me dijo que practicara más mis habilidades de modificación. Hizo una pausa, un extraño orgullo entró en su voz. Pero seguí modificándola y, antes de darme cuenta, la desarmé accidentalmente. El joven matón tragó, con los ojos todavía fijos en la cabeza. Así que tú simplemente, la traje conmigo. El hombre con armadura le dio unas palmaditas en la cabeza, haciéndola girar 2 veces en la cadena. Ella ya estaba desarmada así. Habría sido un desperdicio tirarla a la basura. El joven matón miró de la cabeza al rostro del hombre con armadura y luego de nuevo a la cabeza. Finalmente asintió y su expresión pasó del miedo a la envidia. Hermano, tus habilidades son otra cosa. Enséñame alguna vez. Seguro. El hombre con armadura sonrió, pasó un brazo alrededor de los hombros del joven matón y los dos caminaron entre la multitud abrazándose. Te enseñaré otro día. Empezaremos de forma sencilla. Primero los brazos, luego las piernas. Sus voces fueron tragadas por el ruido a su alrededor. Otro grupo entró por la entrada de la fábrica. El hombre que iba delante llevaba una ametralladora pesada modificada, cuyo cañón estaba soldado con hojas dentadas. 7 u 8 personas lo seguían, todas armadas y gritando de emoción. Royce saltó de las escaleras y se paró en medio de la multitud. Su voz atravesó la de todos los demás. Sellen todas las puertas. Coloquen ametralladoras en el techo. Dejen a la gente en el sótano. Nadie entre hoy. Y repartan todas estas drogas. Hermanos, divirtámonos todos. La multitud estalló en un rugido aún más salvaje. Nadie tuvo miedo. Modificaciones de mala calidad, kiberware barato, sistemas nerviosos llevados al límite. Esas cosas llevaron su miedo al punto más bajo y llevaron su locura al máximo. No sabían qué eran las cosas de afuera. No les importó. Lo único que sabían era que alguien vendría a apoderarse de su territorio. Entonces pelearían. Si no pudieran ganar, morirían. E incluso si murieran, arrastrarían a algunos con ellos. Por otro lado, dentro de la oficina del jefe en la jefatura de policía de Night City, la atmósfera era mucho más pesada. El alcalde caminaba por la oficina. Su chaqueta estaba tirada en alguna parte, las mangas de su camisa estaban arremangadas hasta los codos, su corbata colgaba torcida y el sudor le cubría la frente. Más de 20.000 personas. Levantó 2 dedos y los agitó frente al jefe. Más de 20.000 personas marchando por las calles. ¿Sabes lo que eso significa? El jefe se sentó en su silla sin moverse. Significa que mi índice de aprobación va a bajar 10 puntos. Casi gritó el alcalde. No, 20 puntos. Esos votantes del distrito Watson, esos residentes de clase media, esos propietarios de pequeñas empresas. Pensarán que no puedo proteger esta ciudad. ¿Entonces? Dijo finalmente el jefe. Así que arréglalo tú. El alcalde se detuvo, plantó ambas manos sobre el escritorio y miró al jefe. ¿Dónde está tu gente? ¿Dónde está tu Maxtac? Envíalos afuera. Mata a esas cosas. El jefe miró el rostro del alcalde y permaneció en silencio por unos segundos. Señor alcalde, tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Quiere que el público vea imágenes de Maxtac abriendo fuego con armas pesadas en el centro de la ciudad justo antes de las elecciones? El alcalde abrió la boca y luego la volvió a cerrar. El jefe se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera estaba el horizonte de Night City. Las luces de neón se encendían al anochecer, tiñendo toda la ciudad en un derroche de color. A lo lejos, hacia el distrito Watson, se elevaba uno. Parecía animado allí.
Esas cosas, cuando lo analizas, son simplemente personas comunes y corrientes. La voz del jefe era tranquila. Después del recordatorio de su asistente, él también se dio cuenta. Tienen modificaciones, pero nada de alto nivel. Sin potencia de fuego pesada, sin armadura, sin tácticas. MaxTac puede hacer frente a los ciberpsicópatas. Derribarlos debería ser aún más fácil. Lo único que debemos preocuparnos es si el uso de armas pesadas perjudicará a la opinión pública. Pero tengo un plan. El alcalde se enderezó. Quiero decir que enviamos oficiales primero para evacuar a los civiles y despejar las calles. Luego entra MaxTac y maneja el problema limpiamente. El jefe se volvió y miró al alcalde. Sin armas pesadas, sin destrucción a gran escala, sin imágenes dramáticas en los titulares. Solo una respuesta rutinaria a la ciberpsicosis. El alcalde lo miró fijamente durante unos segundos y luego asintió lentamente. ¿Estás seguro? Estoy seguro de que. El alcalde respiró hondo, cogió su abrigo del escritorio y caminó hacia la puerta. Cuando llegó allí, se detuvo y miró al jefe. No arruines esto. La puerta se cerró. El jefe se quedó donde estaba, mirando la puerta cerrada en silencio durante un largo rato. Luego cogió la radio y presionó el botón de transmisión. Todas las unidades, atención. Iniciar protocolo de evacuación nivel 1. Despejen todas las calles del distrito Watson entre la 7ª avenida y la 12ª avenida. MaxTac TNT, desplieguese inmediatamente. En las calles del distrito de Watson, las luces de la policía encendieron. Bajo presión de todos lados, los holgazanes habituales de repente se volvieron muy diligentes. Los primeros coches de policía que llegaron se detuvieron a ambos lados de la carretera principal. Los oficiales saltaron. Algunos portaban armas, otros megáfonos y algunos empezaron a quitar cinta policial. Un oficial regordete de mediana edad se agachó en la entrada de una tienda de conveniencia y gritó adentro. Juan. Date prisa, cierra la tienda y lárgate. Están limpiando esta zona. El dueño de la tienda de conveniencia asomó la cabeza por detrás del mostrador, con el rostro lleno de desgana. ¿Limpiar el área otra vez? La última vez que limpiaron el área perdí 2 cajas de cerveza. Esta vez es diferente. El oficial regordete le hizo un gesto para que siguiera adelante. Date prisa. No te molestes en hacer las maletas. La gente primero. El dueño maldijo en voz baja, apagó las luces y salió por la puerta trasera. El oficial regordete se secó el sudor, dio media vuelta y continuó hacia la siguiente calle. Al otro lado de la calle, un oficial alto y delgado estaba afuera de una tienda de ropa, su expresión era lo suficientemente feroz como para comerse a alguien vivo. Sostuvo una porra y la golpeó contra la puerta de cristal, con voz aguda y urgente. Abre. Policía. Sal de aquí ahora. La puerta se abrió y una anciana asomó la cabeza. El oficial alto y delgado la agarró del brazo y la arrastró fuera. Muévete. No te entretengas. Mis cosas, la anciana intentó regresar. ¿Qué cosas? El oficial alto y delgado la empujó. ¿Qué importa más, tu vida o tus cosas? Date prisa y vete. La anciana tropezó 2 pasos y estuvo a punto de caer. Un joven oficial que estaba cerca no podía soportar mirar más. Se acercó, sujetó a la anciana y miró fijamente al oficial alto y delgado. El oficial alto y delgado se encogió de hombros y se alejó. El joven oficial ayudó a la anciana a llegar a la zona segura, diciéndole mientras caminaban. No se asuste, señora. Yo la llevaré. Gracias, joven. La voz de la anciana tembló. ¿Qué está pasando ahí afuera? ¿Qué es todo ese ruido? Está bien. Se solucionará pronto. Cuando llevaron a la anciana al refugio temporal, miró hacia su tienda. La puerta enrollable estaba entreabierta y las luces del interior seguían encendidas. Abrió la boca, queriendo decir algo, pero al final no dijo nada. Ella solo suspiró. A 3 calles de distancia, otro oficial no fue tan educado. Muévete. Golpeó la puerta de una tienda con su porra. Tienes 10 minutos para evacuar. ¿Me oyes? El dueño de la tienda era un hombre de mediana edad que metía cosas frenéticamente en una bolsa. El oficial se impacientó, abrió la puerta de una patada, agarró al dueño de la tienda por el cuello y lo arrastró afuera. Mi dinero. Mi dinero todavía está ahí. El oficial lo ignoró y lo empujó a la calle. Al pasar por el mostrador, deslizó casualmente el dinero del cajón en su propio bolsillo. Si desea apoyar mi trabajo y desbloquear capítulos avanzados, puede seguirme en p-treon.
t-treon/gosparser, 60 capítulos más adelante. También puedes seguirlo como miembro gratuito para leer algunos capítulos avanzados. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia tanto como nosotros disfrutamos compartiéndola contigo. Si fue así, no olvides apoyarnos dejando un me gusta, suscribiéndote a Foxverso y activando la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo nuevas historias y a hacer crecer esta comunidad. Gracias por acompañarnos hasta el final. Cuéntanos en los comentarios